Y entonces me alegra mucho que esté en medio nuestro. ¿Le parece si le damos nuevamente una bienvenida con un aplauso ahí? Que Dios le bendiga, Juan Pablo. Bienvenido a la casa del Señor. Muy bien, amados hermanos, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. El sermón, la palabra, como usted quiera llamarle, tiene por título Las primicias, Cristo, las primicias de la resurrección. ¿Amén? Cristo, las primicias de la resurrección. Capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15 y el versículo. Vamos a darle lectura solamente a 3 versículos, ¿ya? El 20, el 21 y el 22. Y cuando usted la encuentra, los que puedan ponerse en pie, nos ponemos en pie para darle lectura a la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 22. Amén, ¿la tenemos? Amén, la leemos en el nombre del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Escucha este versículo maravilloso. Porque así como en Adán todos mueren, diga conmigo lo que sigue, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Palabra del Señor. Tomen asiento. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte, hermanos? Así, honestamente, diga, pastor, a mí me da un poquitito de miedo. ¿Alguno de ustedes? Con honestidad, ya. Ahí tenemos un honesto. No, en serio, alguien más tiene así como que le da temor así decir, oh, ahí también, ¿cierto? Oh, yo llegué a un proceso de decir, en realidad no tengo temor a la muerte en sí, pero si uno piensa en lo que va a quedar en los hijos, piensa en la familia y cosas así. Pero este capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, abiertamente es una apología del apóstol Pablo acerca de la resurrección. Ahora, si hubiera algún tipo de temor a la muerte, ya bien, podemos nosotros decir, bueno, somos seres humanos, los seres humanos tenemos temor a algunas cosas, pero aquí viene la siguiente pregunta: ¿cuántos creen que los muertos en Cristo resucitarán? Ahí es un amén absoluto, ¿cierto? Ahí no hay duda de que el Señor va a resucitar a los que durmieron en Él. Esta carta a los Corintios es una de las cartas, se podría decir así, más pastorales del apóstol Pablo. Él tiene que tratar muchas cosas. Estaba llena esta iglesia de dones, esta iglesia estaba llena también de problemas, habían divisiones, había inmoralidad, había desorden. Y esto de alguna manera traía confusión doctrinal en la iglesia. Entonces Pablo, como pastor, como ministro, digamos, haciendo la labor pastoral de enviar cartas, de ordenar todo, él trata con todos estos conflictos en estas cartas. Y entre todos estos conflictos que habían dentro de la iglesia de los Corintios, hay una pregunta muy importante que ellos tenían. Hermanos, ¿está muy fuerte el micrófono? Si está muy fuerte me dicen, le bajo un poquito. Si hay una pregunta dentro de todas estas confusiones, y la pregunta es, Pablo, ¿habrá resurrección? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué ustedes creen que la gente... Y bueno, si nosotros hiciéramos una encuesta, la mayoría de las personas tendrían dudas si es que algún día resucitarían de los muertos. No creo que todos de alguna manera tengan la certeza de la resurrección. Entonces, si saliéramos afuera, preguntáramos, oye, ¿creen en la resurrección de los muertos? De hecho, en los funerales hay gente desesperada, llorando, y bueno, porque somos humanos, pero muchas veces es por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después. ¿Será que lo volveremos a ver? ¿Qué va a suceder? Es una pregunta natural. Y la iglesia de los Corintios tenía esta pregunta: ¿habrá resurrección de los muertos? Y la pregunta es honesta de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que está marcado por la muerte. Desde Génesis a nuestros días, la humanidad entera está gimiendo bajo el peso de la mortandad.
que es producto del pecado. El hombre, escuche bien, puede conquistar la luna, ha podido descubrir nuevos planetas, ha tratado de prolongar la vida por intermedio de la ciencia, pero ¿saben qué? Nunca va a poder dar con el problema de la muerte. Nunca. Podemos nosotros, aquí las hermanas podrían estar un poquito más de acuerdo, ponernos cremitas para las arrugas, ya que se demoren un poquito más las arrugas. ¿Cierto? Podríamos aquí, ayer me molestaban los hermanos porque estoy con el pelo un poquito largo y más canoso, yo soy canoso, desde joven soy canoso. Entonces yo podría con el tinte así, ponerme un tinte y verme un pelito más negro, ¿cierto? Pero no, y podríamos tratar de disimular algunas cosas, pero el hombre lo que jamás ha podido ni podrá es resolver el tema de la muerte. Es por eso que es natural y es honesta esta pregunta. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay resurrección? El Evangelio nos anuncia, hermanos míos, una noticia maravillosa, y esa noticia es que Cristo resucitó de los muertos. ¿Usted dice amén a eso? No sabemos qué pasará con los muertos. Bueno, aquí está la noticia. Hay un resucitado. Cristo resucitó. Cristo se paró de los muertos. Y en su victoria, hermanos míos, está también asegurada, y esto es lo importante, está asegurada nuestra victoria. Si Él resucitó, nosotros un día vamos a resucitar. Ahora, pensemos por favor en un momento en cuántas personas, seres amados, que nosotros tenemos que han partido de esta tierra. ¿Cierto? Podríamos comenzar a imaginar y a pensar en todas estas personas. Ahora, bueno, lo triste es que si una persona parte sin Cristo, no podemos hacer nada. No podemos, tristemente no podemos hacer nada. La religión nos ha engañado, he dicho, mira, hay un lugar que se llama el purgatorio para la religión tradicional, donde van a purgar sus pecados y después van a pasar a la eternidad. Eso no lo dice la Biblia. Y además que eso tenemos que hacer misas específicas en recordatorio de estos que han muerto y como sacrificio para los que han muerto, pero hay que dar alguna monedita para hacer estas misas y así podemos rogar por las almas del purgatorio, dicen ellos. Y la verdad que eso no es cierto. La Escritura no habla en ninguna parte de eso. No podríamos nosotros dar una esperanza donde Cristo nos la da. Hebreos 9:27, y era la conversación, ¿se acuerdan del discipulado ya? Que era la conversación, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Se salvó o se condenó? No hay nada más que eso. Pero para los que estamos en Cristo y hemos perdido a un ser querido en Cristo, debemos tener la certeza que cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, si estamos en Cristo, lo vamos a volver a ver. Constantemente yo pienso en mi padre, que fue el hombre que me hablaba de Cristo. Que cuando yo llegaba ya a la casa decía, papá, mira, grabamos esta nueva canción y está sonando en la radio. Y él con paciencia la escuchaba. Y yo orgulloso y terminaba la canción y me decía, bonita hija, le sale bonito, pero ya vente a Cristo, ocupa tus dones para el Señor. Y él me hablaba de Cristo, me predicaba de Cristo y me hablaba, y yo continuamente pienso en él. Él, digamos, tenía en un ojo tenía la visión completamente perdida, en el otro tenía un gran porcentaje de visión perdida también. De hecho, él muere atropellado en la carretera. Y constantemente he pensado en él. Yo decía, si él estuviera vivo en este instante, y cuando, amor, nos estuvimos acordando estos días, estuvimos acordando de aquellas personas que han partido. Yo decía, estoy seguro que el viejo estaría ahí sentado con una guitarra, el cajón, le decía él. Estaría anciano, pero estoy seguro que estaría ahí sentado con su guitarra, alabando al Señor. Y yo pensaba y a veces lloro y digo, Señor, la próxima vez que yo vuelva a ver a mi papito, van a estar sus ojos buenos. La próxima vez que lo vuelva a ver, él me va a mirar, me va a sonreír. Le voy a poder presentar a la Belén que no conoció. Papito, esta es la Belén. Y como va a tener sus ojos buenos, la va a poder mirar. La próxima vez que podamos ver, por ejemplo, a nuestra hermana Mayita, va a decir, mis hijos fueron fieles. Mis nietas fueron fieles, mi nuera fue fiel. Oh, Señor, gracias. Esas oraciones que tanto hice. Porque hay esperanza de resurrección en Cristo Jesús.
El apóstol Pablo muestra en esta sección de esta carta a los Corintios una afirmación absoluta que la resurrección de Cristo no es un hecho aislado, hermanos míos. Él la presenta como la garantía de nuestra propia resurrección. Cuando Pablo habla de la resurrección de Cristo, no habla como un hecho así. No, él la presenta como dice, mira, Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Tal fue la trascendencia de esa predicación que 2000 años después estamos aquí en Manantial de Vida Eterna diciendo, usted va a resucitar un día. Este cuerpo se va deteriorando, nos vamos enfermando, vamos muriendo de alguna otra manera, pero un día los que estamos en Cristo Jesús nos vamos a levantar de los muertos. Hermanos, en el mundo greco-romano muchos aceptaban la idea de la inmortalidad del alma, o sea, ya tenían una cierta idea acerca de esto, pero rechazaban la resurrección corporal. Por eso que a ellos les daba lo mismo pecar, porque este cuerpo al fin y al cabo se iba a morir. Pecaban y ellos creían que solamente el alma iba a resucitar. Para ellos el cuerpo prácticamente era una cárcel del alma. Y la verdadera liberación consistía en deshacerse de ese cuerpo. ¿Ya? Frente a esa mentalidad, Pablo se levanta con voz de mando de apóstol en una defensa acerca de la resurrección. Y él dice, Cristo resucitó, su cuerpo resucitó. Y nuestros cuerpos van a resucitar, van a ser transformados. Históricamente, 1 Corintios 15 es considerado el capítulo de la resurrección por excelencia. A veces nosotros cuando nos toca ir a funerales y predicamos acerca de esto. Cuando es un funeral de personas que han muerto en Cristo Jesús, podemos predicar con certeza acerca de la resurrección. Aquí Pablo expone el Evangelio en su esencia. Cristo murió por los pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Teológicamente este pasaje sostiene que la resurrección es el corazón del cristianismo. Por favor, proyécteme el versículo 14 en adelante. Leamos algunos versículos. Versículo del 14 en adelante. Y él dice, el apóstol Pablo, que sin este mensaje, sin la resurrección, nuestra vida es vana. Si Cristo no resucitó, fíjense, porque este es el discurso. Algunos creían que Cristo no resucitaba. Y él dice, mira, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, mire, ¿saben qué? Si verdaderamente Cristo no resucitó, no hay nada más que hacer. Vamos a morir en nuestros pecados. No hay esperanza alguna. Pero él ocupa todo el capítulo para decir, no, quítense esa mentalidad. Cristo resucitó. Pero al mismo tiempo este capítulo es profundamente inspirador. No es un tratado frío acerca de la resurrección, sino un mensaje lleno de esperanza. Pablo nos muestra que la resurrección de Cristo es las primicias de una cosecha gloriosa. Usted sabe lo que son las primicias, ¿no? Lo vamos a ver que está sacado desde la ley. El sepulcro vacío de Jesucristo no es solo un recuerdo pascual, sino que es la anticipación de nuestra propia eternidad gloriosa. Por lo tanto, hermanos, al llegar a estos versículos que nosotros tomamos como ejemplo para la predicación, Pablo nos conduce al corazón de esta esperanza. Cristo no quedó en la tumba, sino que se levantó como vencedor. Entonces, como dice el himno, porque Él vive, nosotros también viviremos. Hermanos, entonces si comprendemos que 1 Corintios es el gran capítulo de la resurrección, entendemos
¿Por qué Pablo afirma con tanta fuerza que Cristo resucitó? Su resurrección no es un detalle opcional de la fe, sino el fundamento mismo del Evangelio. Y para que no quedemos en dudas, amados hermanos, Pablo usa una figura profunda que la vuelvo a reiterar, que es las primicias. Y por favor, proyécteme, Franquito, Levítico 23, solamente el 10 y el 11. Y vamos con el primer punto. Cristo es resucitado como las primicias. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Qué sucedía con estas primicias? Anunciaban que la bendición de la cosecha sería maravillosa, abundante. Entonces, cuando Cristo es presentado como primicias, es, digamos, los primeros frutos en el Antiguo Testamento de las cosechas, y Cristo es el primer fruto de la resurrección de toda la cosecha que el Evangelio traerá en el mundo entero, desde que Cristo vino hasta nuestros días. O sea, Cristo es la primicia, lo mejor. Y luego la cosecha que seremos nosotros y los que han muerto en Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en él. Volvamos al versículo 20, por favor, Franquito, que necesitamos. Entonces Pablo usa el lenguaje de las primicias y hace una referencia de lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, donde las primicias eran la primera parte de las cosechas ofrecidas a Dios. Quiere decir que la resurrección de Cristo es para Dios, como también nuestra resurrección de los muertos será para nuestro Señor. Así como las primicias garantizaban que toda la cosecha vendría después, la resurrección garantiza que después que nosotros hayamos muertos en Cristo Jesús, seremos resucitados. Yo les he comentado varias veces esta situación que me sucedió en el terremoto del 2010. Qué terrible fue ese terremoto, ¿no? Yo me acuerdo que estaba recién nacida la Lorenita, imagínense. Era una bebé, entonces nos levantamos y mi esposa se fue directo con la... Yo tomé a la bebé en brazos y mi esposa tomó a la Milla, que estaba chica. Entonces comenzamos a salir y yo me gano en la puerta y a golpear para salir. Y me acuerdo que así lo hacía. No podía. Hubo un momento que ya dije yo, ya se va a caer esta casa. Y no pude abrir la puerta, y fue un momento que yo con la niña en brazos miro al cielo y le digo: ya, Señor, estoy listo. Estoy listo. O sea, nuestro corazón, amados míos, debe estar seguro en Cristo. Mire, tal seguridad debe ser que si hoy día nos toca salir para afuera y nos toma un accidente y nos morimos, bueno, nos morimos, estamos listos para partir con el Señor. El problema es que si nuestra condición de creyentes no es la condición requerida por el Señor para que podamos ser resucitados con Él, es donde debemos preocuparnos. Si mi vida espiritual no está conforme a la voluntad de Dios. Si mi condición de vida no es la que el Señor espera de un hijo de Dios para ser resucitado, es donde debemos tener la preocupación. Pregunto, que es la pregunta que hicimos en el discipulado, que a mí me encanta hacerla muchas veces. Hermanos, si la muerte viene por usted el día de hoy, ¿dónde pasaría su eternidad? Analice su corazón. Vea su vida. Si hoy día le toca partir del escenario de esta tierra, ¿dónde pasaría su eternidad? Hermanos míos, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, de la resurrección de los muertos, no hablamos de un mito ni de un mero símbolo. Hablamos de un hecho histórico, hermanos, que ha sido confirmado por muchos testigos. Mire, si hay un pilar fundamental dentro del cristianismo contra todas las personas, ateos sobre todo, que niegan a Cristo Jesús, que niegan el Evangelio, hay un hecho histórico registrado que es, escuche bien,
irrefutable que es la resurrección de Cristo. Proyécteme el versículo 3, por favor, Franquito. Aquí el apóstol comienza este capítulo en el versículo 3 diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ya ahí tenemos los primeros testigos, pero siga más adelante. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Y qué sigue después? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, la lista de testigos que habían en torno a la resurrección de Jesucristo era innegable. Los hechos históricos muestran que un día Cristo resucitó de los muertos. Ahora, para muchos de ellos que estuvieron en el tiempo de Jesús, vivieron un episodio que es bastante extraordinario dentro de las Escrituras, que es la muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor sabía que Lázaro había muerto y Él le dice a los discípulos: esperemos un tiempo más. O sea, quedémonos aquí un ratito más. Pero Señor, ¿qué pasa? Quedémonos aquí un ratito más. O sea, esperemos que pasen unos días. Y cuando Cristo llega, los sale porque la familia de Lázaro eran amigos con Jesús, lo recibían en su casa. Entonces cuando lo salen a recibir, una de sus hermanas dice: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no había muerto. Y él le dice: tranquila, calmado, un buen chileno, calmado. Lázaro va a resucitar. No, sí, yo sé, Señor, sí, yo sé que el día de la resurrección Lázaro resucitará. A mí me imagino a Cristo Jesús mirándola con tanta pasión, con tanto amor, diciendo: oh, bueno, sí, ella cree que sí, está bien esa creencia, va a resucitar, pero si supiera que ahora mismo va a resucitar. Entonces llévenme a la tumba, por favor. Pero Señor, no, si ya el cuerpo hiede, es decir, ya se está descomponiendo, está hediondo. Llévenme a la tumba, por favor. ¿Dónde está? Lázaro. Y fíjense que la otra vez cuando estudiábamos el Evangelio de Juan con el pastor Marcelo, él dio un detalle que es bastante interesante. El hecho de que Cristo llamara a Lázaro por su nombre. Porque si Cristo no llama por su nombre a Lázaro, le dice: resucita, estoy seguro que todos los muertos se hubieran parado. Porque su poder es grande. Él simplemente dice: Lázaro, a ti te quiero, levántate. Ahora, ese es un hecho maravilloso, pero naturalmente Lázaro volvió a morir. Ahora imagínense si viviéramos una situación como esa en estos días. He escuchado testimonios de ese estilo. Un pastor comentaba que les tocó ir a apoyar a una iglesia esto es en México, a las sierras mexicanas, donde hay que caminar 2-3 días para llegar a la iglesia. Y entonces estaba oscuro, amaneciendo, y el pastor despierta al pastor que había ido a visitarlo y dice: mira, ven, asómate aquí. Y comienzan a ver en los cerros lucecitas que venían bajando. ¿Y eso qué está pasando? Esos son hermanos que llevan 2 días caminando para llegar al culto del día domingo aquí. Venían bajando los cerros. Y dice: comienza el culto, dice el pastor ahí, comienzan a adorar al Señor. Y tal como lo hacemos nosotros aquí, de repente decimos: hermanos, hay una oportunidad para que usted dé gracias al Señor. Y a veces, no sé, miramos y no hay nadie que quiera dar gracias a Dios. Mira, aquí hay voces preciosas, que alguien dijera: yo, pastor, tenemos una guitarra y yo quiero cantar una alabanza al Señor. Qué bonito sería. El asunto es que ellos, en el momento de las oportunidades, pasa uno de los hermanos, y usted sabe que en México el evangelio es perseguido. Es un país muy
católico, y tan católico que ellos persiguen en algunos sectores a los cristianos. Hay unas películas, puede verla en YouTube, por ejemplo, una que se llama Chamula, donde muestra la realidad de unos cristianos como los sacan de las iglesias, los golpean, les queman las iglesias, los persiguen. Y entonces uno de ellos se para humilde diciendo: yo quiero dar un testimonio. En nuestro lugar allá el gobernador, qué sé yo, el alcalde del lugar, se le murió un hijo. Y él ha sido malo con nosotros. Nos ha cerrado las iglesias, nos ha perseguido. Y cuando nosotros vimos que se le murió su hijo, dijimos: bueno, vamos a hacer algo bueno, vamos a orar por ellos, a darle un mensaje de esperanza. Total, en ese momento de dolor, ¿cómo va a ser tanto que los eche del lugar? Y comienza a dar testimonio un anciano, un hombre humilde, comienza a decir: y hermanos, no van a creer, mientras estábamos orando, el muerto se levantó. El hijo del alcalde se levantó, resucitó. Y hermanos míos, yo quería dar testimonio de eso el día de hoy. Imagínense que sucediera eso ante nuestros ojos. Bueno, no debiera sorprendernos, Dios tiene poder para hacer eso. Ahora, a eso multiplíquelo con todos aquellos que han venido a la fe el día que Cristo venga por nosotros. Hermanos de todas las nacionalidades, hermanos de todos los estatus sociales y económicos que pusieron su confianza en el Señor, van a ser levantados de los muertos. El hermano Gordon Fee, que es un teólogo pentecostal, él dice: la resurrección de Cristo no es solo un evento pasado, sino el comienzo de una nueva creación de Dios en la historia. Hermanos míos, ponga esto en mente: la resurrección no es simplemente un recuerdo de que un día Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es nuestra seguridad. Ponga su manito aquí y diga: es mi seguridad, que así como un día Él resucitó, yo voy a resucitar. Dice un fuerte amén. ¿Usted lo cree eso? En otras palabras, la muerte no tiene la última palabra, la tiene nuestro Señor. Versículo 21. Y aquí el Señor, el apóstol, digamos, habla acerca de los inicios. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, se refiere a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, el versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que hay un agente que provocó la muerte de todos los hombres. Ya, alguno podría decir: pucha, injusto, pastor, ¿qué tengo que ver yo con Adán? Por culpa de él yo tengo... ¿Cierto? Podríamos... Bueno, de alguna manera es la herencia del pecado, de la corrupción. Y es aquí, hermanos, y a veces tengo que decir estas cosas, donde las iglesias o las doctrinas se van a los extremos. Cuando nosotros debatimos el tema de la elección incondicional que enseña la iglesia reformada, que dice que Dios escogió a unos para salvación y otros que van más al extremo y otros fueron escogidos para condenación, es natural la pregunta que se hace: bueno, ¿qué pasa, ni Dios quiera, el día de mañana esta pequeña le toca de partir a los brazos del Señor? ¿Se salva o no se salva? Fíjense la gravedad de las doctrinas. Porque para uno que tiene esta doctrina extrema va a decir: no lo sabemos si Dios la escogió o no la escogió. ¿Se dan cuenta de la gravedad de eso, no? Pero cuando venimos a la Biblia nos enseña que el reino de los cielos es de los niños. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, el punto es que ¿cómo se llama? La niña, la Alice, en este instante está en un estado de inocencia.
va a crecer si Cristo no viene antes, y va a llegar a desarrollar su conciencia del bien y el mal. Y el juicio por el pecado va a ser visible cuando ella sepa discernir lo que es el pecado y lo que está mal delante de los ojos de Dios. Desde ese entonces pasa de ser un ser inocente a un ser imputable. Porque donde no hay ley, ¿cierto? No hay consecuencias, no tienen ley, no saben, no disciernen. Pero el caso de que de Adán nos pasara a nosotros nos quiere decir que un día nosotros mismos estaremos expuestos. Bueno, miren lo que está haciendo aquí. A un niño, por ejemplo, nosotros no tenemos que enseñarle, mire, mijito, vaya y bote ese vaso. Lo va a hacer por naturaleza. Nosotros tenemos que enseñarle lo contrario, no lo haga. Esa es un poco la idea del pecado heredado. Por ponerlo de alguna manera así, eso no es una palabra bíblica, pero de alguna manera es así. Entonces, por parte de Adán, luego de toda su descendencia, somos gente que estamos bajo la condenación del Señor. Ahora, lo que hace Pablo es recordar la caída. Ahora aquí nosotros podríamos decir, oiga, pastor, y aquí los hermanos no sé si van a decir amén o no. No fue Adán, pues fue su esposa, pastor. Amén. Amén. Fue su esposa, pastor, si la esposa fue la que comió. Sí, pero el responsable de su esposa era el esposo. De hecho, el Señor lo dice así, que el varón es cabeza de la mujer. Por lo tanto, familias y jefes de familia, tengo algo que decirles. Si el Señor viniera a pedir cuentas por nuestra familia, no se lo va a pedir a su mujer, lo va a pedir a nosotros. Y es por eso que cuando el hombre peca, el Señor no se dirige a Eva. Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba ya escondido, ¿cierto? Pero esa es nuestra naturaleza. Fíjense que cuando sus ojos son abiertos al pecado, se daban cuenta que estaban desnudos. Y lo que hace la naturaleza humana es tratar de cubrir su pecado, de cubrir su desnudez. Ellos cosen hojas de higuera y se tapan. Y es un poco la visión que tiene la religión en el mundo completo, tratar de cubrir un poco nuestro pecado, ¿cierto? A nuestra forma. Y viene el Señor, no. ¿Dónde estás, Adán? No, es que te vi y tuve miedo. Y yo, ¿por qué tienes miedo? ¿Hiciste algo indebido? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? No, Señor, no fui yo. Fue ella. ¿Eva, fuiste tú? No, Señor, no fui yo. Fue la serpiente. Fíjense la gravedad de esto, porque y serpiente, pudiera seguir el diálogo ahí. Serpiente, no, tú me hiciste, pues, Señor. Al fin y al cabo, el culpable siempre eres tú. Entonces el Señor dice, no. Era tu responsabilidad. Y ahí viene la sentencia. Del polvo te tomé y al polvo volverás. En Adán todos morimos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todos heredamos la muerte física y espiritual. Hermanos míos, y lo decimos también a veces cuando predicamos en la calle, la muerte significa separación. Cuando morimos, nuestro cuerpo se separa de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero los que están fuera de Cristo el día de hoy, están en pecados, están muertos. Quiere decir que están separados de Dios. Aquellas personas que están lejos de Cristo están muertos espiritualmente. La humanidad entera está bajo esta maldición, hermanos. Ninguna religión, ciencia, filosofía puede escapar de esta sentencia. Juan Calvino dice, todos los que nacen de Adán llevan consigo la semilla de la muerte, pero todos los que son injertados en Cristo participan de la vida eterna. El hombre moderno, la gente que está afuera, si no logran reconocer que están fuera de Cristo, no hay esperanza para ellos. No hay esperanza. Es por eso la urgencia, hermanos. Yo les insto a ustedes. Nosotros tenemos predicación en la calle semana por medio. Salimos a predicar a la calle, ¿cierto?
Hemos visto cómo la gente escucha el Evangelio, cómo algunos se han acercado. Fíjense, hace poco tiempo atrás estábamos en la calle y a usted se le acercó el caballero, ¿no? Un caballero que estaba decidido a quitarse la vida, hermanos. Y nos escucha a nosotros predicando el Evangelio, pide ayuda. Qué sé yo, estuvo unos días, vino acá unos días a la iglesia y por lo que me he enterado, recuperó su familia. Pero ¿dónde está? No sé, sigue muerto espiritualmente hablando. Es por eso que la importancia, bien, predicamos una vez semana por medio, pero es importante que usted diariamente dé testimonio del Señor, hable de Cristo, hermanos, y esto es importante, hable del Señor. Jóvenes, hable a sus compañeros de Cristo. Oye, pastor, es que me cuesta hablar. Bueno, diríjalo a la página de la iglesia, mira, escucha ahí algunas predicaciones, quizás las puedas entender. Ocupen sus redes sociales. Menos memes y más evangelio. La gente necesita de Cristo, hermanos. La humanidad necesita de Cristo. Por último, la victoria de Cristo, que es lo que me interesa que nos vayamos a nuestra casa el día de hoy. Y dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En contraste con Adán, en Cristo hay vida. Si en Adán encontramos la muerte, en Cristo encontramos la vida. Cristo no solo venció la muerte, sino que abrirá el camino o abrió el camino para la resurrección de todos aquellos que creen en Él. Pablo marca un orden claro en esta situación. Cristo resucitado como primicias, los creyentes resucitados en su segunda venida. Cristo primero, luego nosotros. La resurrección no es un concepto filosófico, sino un evento para nosotros futuro y glorioso. La esperanza cristiana no es solo ir al cielo después de morir, sino tener la certeza de que nuestro cuerpo será resucitado incorruptible. Ahora, los jovencitos, yo me acuerdo cuando era joven, hermano, no soy tan viejo tampoco, pero me acuerdo cuando era joven y jugaba y hacía fuerza, y a veces cuando trabajaba me esforzaba tanto y las personas me decían, no haga eso, las consecuencias van a venir después. Personas adultas que ya habían pasado por eso y uno no, se creía fuerte, ¿cierto? Y la vitalidad y el tiempo comienza a pasar. Entonces ya llegan los 30, los 40 años y comienzan los achaques. Ya de un repente comienza a doler por aquí. Y que al otro día duele por acá. Y que al otro día no descansé bien. ¿Cierto? O que me duele el pie. O que me duele la rodilla. Y comienzan los achaques en nuestra vida. Y comienzan las enfermedades. Fíjense, hay enfermedades tan comunes el día de hoy que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, o muchos de nosotros de alguna manera las estamos viviendo. Una de las enfermedades más comunes es la diabetes. Y muchas hasta personas jóvenes tienen diabetes, están luchando con eso. El cáncer está pero a la vuelta de la esquina. Y uno piensa y uno dice, bueno, si Cristo un día me va a llevar al cielo, no va a ser con un cuerpo con diabetes. No va a ser con un cuerpo mutilado. Pastor, yo conozco una persona que perdió un brazo. Bueno, cuando estemos en Cristo. ¿Quién la mandaba a paparasear aquí? Cuando estemos en Cristo, amados míos, nuestro cuerpo será glorificado. Bendito sea el Señor para siempre. Nuestra fe, amados hermanos, no es vana. Nuestra esperanza no está en el mundo. Nuestro destino no es el cementerio. Amados míos, nuestra esperanza está en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, amados hermanos.
Entienda usted de una vez por todas que la resurrección es la piedra angular del Evangelio, porque si Cristo no resucitó, es vano todo esto. Si Cristo no resucitó, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero amados, Él resucitó como primicia, por eso tenemos la esperanza segura. Así como en Adán heredamos la muerte, en Cristo heredamos la vida. Pero naturalmente nace la pregunta, para ser resucitados tenemos que ser de Cristo. Y la pregunta es, ¿somos de Cristo? ¿Cuánto lo pueden decir con certeza? Soy de Cristo. Amados hermanos, la resurrección de Cristo no es un mito ni un símbolo, es una realidad histórica y eterna que cambió el destino de la humanidad. Esto significa que el sepulcro, el cementerio, el sepelio, no sé cómo usted quiera llamarle, no tienen la última palabra. El llanto de aquellos que hemos llorado por las personas que partieron a los brazos del Señor no es eterno. Nuestro cuerpo frágil y mortal un día será transformado en gloria. Significa que cada lágrima derramada, cada lucha enfrentada, cada batalla ganada en la fe no son en vano, hermanos míos. Nuestro trabajo en el Evangelio no es en vano. Un día estaremos en la presencia del Señor. La resurrección de Cristo nos desafía a vivir con esperanza, a mirar más allá de una helada, de una fría tumba. La esperanza en la resurrección nos debiera llamar a servir a Cristo con pasión, con fidelidad. ¿Por qué, pastor? Porque un día, cuando Cristo venga por nosotros, escucharemos su voz. Glorioso el día, dice 1 Tesalonicenses 4:13, que un día va a sonar la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros escucharemos esa gloriosa voz del Señor llamándonos. Y luego dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos seremos transformados a la imagen del Señor. Nos levantaremos eternamente a su presencia. Viviremos con Él eternamente. Esos achaques de la edad, esas enfermedades no existirán más. Por eso bendito el Señor, cuando leemos en Apocalipsis, dice que ni la muerte tendrá lugar. Ya no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá desesperación, porque en Cristo estaremos libres y felices. ¿Qué lo atormenta, hermanos, el día de hoy? ¿Qué es lo que le roba su preocupación? ¿Qué es lo que roba su tranquilidad? ¿Cuáles son las cosas que no le impiden tener una vida plena en Cristo? Hermanos míos, yo quiero que este día salgamos de este lugar con la convicción firme de que estamos en las manos del Señor, de que Cristo vive, y si Él vive, nosotros viviremos. Que la muerte está derrotada, iglesia, que la vida ha triunfado, que nuestra esperanza está segura en un Cristo que ha resucitado. Amados del Señor, espero un día, cuando estemos en la gloria, usted diga, pastor, bueno, estoy emocionado, digo, qué hermoso era escuchar esto, qué hermoso era leer que Cristo nos iba a resucitar un día. Aquí se ha cumplido, pastor, nos estamos gozando. Allá vamos a tener el pelo corto, hermano. O largo, no sé, vamos a estar todos iguales. Allá no necesitaremos tintura de pelo, hermanos. No necesitaremos cremitas para las arrugas. No necesitaremos el paracetamol. ¿Cuál es el más conocido? La dipirona, no sé. Se me cayó el carnet ahí. Ah, perdón. Un día, amados hermanos, un día
este cuerpo será liberado de la maldición de la muerte. Resucitaremos en el Señor. Póngase de pie. Hay una alabanza, amiguita. Pasen por favor el coro. Aleluya sea el que me rescató.